Hola, ¿cómo están? Este es un video exclusivamente para los alumnos de filosofía, es decir, para los alumnos de la carrera de filosofía. Como ustedes saben, yo también soy profesor a cargo de la cátedra de lógica en la Facultad de Derecho, donde tenemos un curso mucho más breve, es decir, es cuatrimestral y el contenido difiere en algunas unidades, difiere en cualidades y en cantidades y en el nivel de dificultad. Entonces, este video vuelvo a repetir, para ustedes, alumnos de filosofía. Comenzaremos haciendo brevemente una tabla de verdad con un esquema sentencial que contiene más de dos variables proposicionales, es decir, puede contener 3, 4, 5, etcétera, etcétera. En este caso solo haremos con 3 variables proposicionales. Y después ustedes en los trabajos prácticos podrán hacer con más, pero o sea, no es mi interés que sean especialistas en tabla de verdad y en tablas muy grandes, ¿no? Simplemente me interesa que manejen el mecanismo, la metodología. Bien. Supongamos P entonces Q, sí, solo sí, no R y P. Una fórmula cualquiera que inventamos y queremos determinar si es una tautología, una fórmula contradictoria o es una fórmula indeterminada, sintética, indefinida. Entonces tenemos, en este lado van las variables proposicionales que intervienen, y en esta parte el número de combinaciones de valores de verdad de las proposiciones. Recuerden que cuando teníamos tablas de verdad en las cuales intervenían una variable proposicional, teníamos que esa variable proposicional podía adquirir o bien el valor verdadero o bien falso, nada más. Es decir, que acá teníamos verdadero y falso, lo cual genera en la columna lo cual genera dos filas de interpretaciones, nada más. En el caso de 2, ya teníamos 4 posibles combinaciones de valores de verdad. Es decir, que se había aumentado exponencialmente. ¿Y qué pasa cuando tenemos 3, 4, 5 variables proposicionales? Bueno, tendremos que tener en cuenta esta fórmula, que es 2 a la n. 2 a la n. El 2 es por el número, pero los valores de verdad, por ser una lógica bivalente. Disculpe que me distraje. Entonces, vuelvo a repetir. El 2 es porque es una lógica bivalente. ¿Sí? Bien. Y el n es el número de variables que intervienen en esa expresión. Cuando interviene una variable, 2 a la 1 es igual a 2. Cuando intervienen 2, 2 a la 2 es igual a 4, es decir, se ha sumado se ha acrecentado exponencialmente. Y cuando es 3 va a ser 8, y 4 16, y 5 32. Imagínense una tabla con 32 posibles filas de combinaciones, son muy complejas. Bien, en este caso serán 8. Las 2 al cubo va a ser 8. Bien. Quiere decir que acá hay 8 posibles combinaciones de valores de verdad que se dan de a 3 y que van desde o bien todas verdaderas hasta todas falsas. Para que ustedes, mejor dicho, no tengan inconveniente de estar contemplando cuáles son todas las posibles combinaciones, si las primeras 3 son verdaderas y las otras son 2 verdaderos y un falso, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy a dar una regla mnemotécnica para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, para la primera variable hacemos 1, 2, 3 y 4 valores de verdad verdaderos, y para la segunda, y seguimos con 4 falsos. En la segunda columna van 2 verdaderos y 2 falsos.
2 verdaderos y 2 falsos. Y en la tercera van 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y aquí trazaré una línea para que no tengamos ningún problema y no nos equivoquemos cuando saquemos los valores de verdad. ¿Sí? Bien. Este esquema sentencial, o este esquema proposicional, tiene un signo de mayor alcance. Ese signo de mayor alcance es el bicondicional. Fíjense, acá está el bicondicional. Y los componentes de ese bicondicional son dos paréntesis. El primero es P entonces Q y el segundo no R y conjunción y P. Para hacer el bicondicional, para sacar la matriz resultante de todo eso, primero tengo que resolver los paréntesis y luego en las columnas, en la matriz resultante de cada uno de esos paréntesis, hacer bicondicional, es decir, la interpretación que nosotros le dimos en las clases anteriores. Entonces, recuerden que el condicional es únicamente, el único caso de falsedad del condicional es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, si la relación es P, entonces Q tenemos que en el primero va a ser verdadero, en el segundo también va a ser verdadero, en el tercero y en el cuarto tenemos dos casos de falsedad. Y fíjense, todos los que siguen tienen que el antecedente es falso. En un condicional con antecedente falso siempre va a ser verdadero. Así que tenemos verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Qué significa que siempre va a ser verdadero? Bueno, que si yo tengo que el único caso de falsedad es que el antecedente es verdadero y el consecuente falso, quiere decir que cuando el antecedente sea falso, ese condicional siempre va a ser verdadero. En este caso tengo la conjunción entre no R y P. Entonces, no R, yo voy a hacer acá, voy a invertir los valores de verdad de R. Entonces acá no R es verdadero, acá va a ser falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. ¿Sí? Y por último tengo Q. Si quieren lo puedo pasar a estos valores, los puedo repetir a estos valores acá para que tengamos. Entonces tenemos 4 verdaderos y 4 falsos. Y entre estos dos, acá ya tenemos la matriz resultante del el primer paréntesis. Entre estos dos, haremos conjunción. En la conjunción, recuerden que la conjunción es verdadera cuando todos sus componentes son verdaderos. Es decir, que si hay un solo componente falso, es suficiente para que la conjunción sea falsa. Entonces, la primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa, la cuarta verdadera. Aquí tenemos falso, falso, falso y falso. Y esto acá tenemos la matriz resultante de esta expresión. Entonces, entre esta y esta, sacaremos la matriz resultante de toda la fórmula o todo este esquema sentencial. Y hacemos bicondicional. Recordamos que el bicondicional va a ser verdadero cuando los componentes del bicondicional tengan idéntico valor de verdad, es decir, o bien sean ambos verdaderos o bien sean ambos falsos. Entonces, tenemos acá verdadero, falso, estos son diferentes, va a ser falso, verdadero, verdadero va a ser verdadero, falso, falso va a ser verdadero, falso, verdadero va a ser falso, verdadero, falso va a ser falso, verdadero, falso va a ser falso, verdadero, falso va a ser falso y verdadero, falso va a ser falso. Y aquí tenemos la matriz resultante de este esquema sentencial
y como resultado tenemos una fórmula sintética, indeterminada, indefinida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bueno, borramos esto. Y en el próximo video veremos un método muy interesante que se llama formas normales. Si ustedes tienen el texto, lo pueden ir adelantando y leyendo de qué tratan las formas normales, que tienen un grado de complejidad mucho mayor que las tablas de verdad. Eso es cierto, pero también con las formas normales adquirimos un manejo de las constantes lógicas mucho más profundo. Así que es interesante para luego abordar otros mecanismos de decisión. Bueno, muchas gracias por estar y nos estamos viendo en el próximo video.